consigna se la voy a estar dejando en el pizarrón para que puedan poner en pausa y copiarla. Lo que hice fue extraer los datos de la misma y podemos ver que la longitud inicial que nos brinda la consigna son 100 metros. La temperatura inicial son 20 grados Celsius. La temperatura final son 50 grados Celsius. El coeficiente de dilatación lineal del cobre es 1,7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Bien, lo que nos solicitan, perdón, acá escribí mal, es la variación de temperatura y la longitud final a la que ha llegado el material. Bien, bueno, para resolver este ejercicio, como dije anteriormente, utilizaremos la ecuación de dilatación lineal. Longitud inicial por... Bien, entonces, variación de longitud es igual a longitud inicial por el coeficiente de dilatación, por la variación de temperatura. Lo único que debemos hacer es reemplazar los datos. Longitud inicial es igual a 100 metros. Nuestro coeficiente de dilatación del cobre es 1,7 por 10 a la menos 5 y nuestra variación de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, tenemos que temperatura final es 50 grados Celsius menos nuestra temperatura inicial son 20 grados Celsius. No les coloco las unidades porque, como verán, es muy chico el espacio, pero ustedes sí coloquen 50 grados Celsius y 20 grados Celsius. Bien, sigamos resolviendo. Nuevamente, 100 metros. Vamos a ir paso por paso. 1,7 por 10 a la 5, a la menos 5, perdón, por 50 menos 20 son 30 grados Celsius. Bien, como podemos ver, nuestra unidad del coeficiente de dilatación lineal está como denominador. Por ende, se puede simplificar con la unidad de la variación de temperatura. Bien, solo resta multiplicar y llegar al resultado. 100 por 1,7 por 10 a la menos 5 por 30. Esto nos da como resultado 0,051 metros. Entonces, perdón, acá escribí mal el dato. Nuestra variación de longitud va a ser igual a 0,051 metros. ¿Bien? Ahora, ¿cómo calculamos la longitud final? Bien, primero volvemos para tener espacio. Nuestra variación de longitud era igual a 0,051 metros. Nuestra longitud final la vamos a tener al descomponer variación de longitud. Recordemos que variación de longitud era igual a longitud final menos longitud inicial. Y como vemos, tenemos un dato de longitud inicial, por ende lo reemplazamos. Longitud inicial corresponde a 100 metros. Esto va a ser igual, colocamos el valor de nuestra variación de longitud. Solo resta despejar longitud final y lo hacemos pasando nuestro menos 100 metros que al pasarse quedará como más 100 metros.
esto nos va a dar como resultado que nuestra longitud final será igual a 100,051 metros. Entonces, ya obtuvimos la variación de longitud y también pudimos obtener nuestra longitud final, que fueron 100,051 metros. ¿Bien? En este caso le solicitaron que busquen variación de longitud y longitud final. Pero pueden llegar a encontrarse con ejercicios que les solicite, por ejemplo, que calculen el coeficiente de dilatación o que hallen la temperatura final o la temperatura inicial. Bien, en esos casos solo deben despejar el dato que le están solicitando. Por ejemplo, si nos piden que calculemos el coeficiente de dilatación, solo despejamos dejándolo libre. Como pueden ver, la longitud inicial está multiplicando con el coeficiente de dilatación, entonces al pasarlo, pasará dividiendo. Y nuestra variación de temperatura también está multiplicando con el coeficiente de dilatación, por ende también pasará dividiendo y quedará multiplicando con la longitud inicial. ¿Bien? Bueno, ahora supongamos que nos solicitan que calculemos cuál va a ser la temperatura final de determinado material. En ese caso, lo que debemos hacer es nuevamente dejar libre o dejar solo lo que es la temperatura final. Lo que hacemos es pasar la longitud inicial, está multiplicando con el coeficiente de dilatación, pasa dividiendo. El coeficiente de dilatación está multiplicando con la variación de temperatura, por ende también pasa dividiendo y queda multiplicado nuevamente con la longitud inicial. Bien, ahora solo resta pasar lo que es nuestra temperatura inicial. La temperatura inicial, como pueden ver, está restando con la temperatura final. Por ende, al pasarlo, quedaría sumando. Y ya tenemos despejada nuestra temperatura final, lista para ser calculada. Bueno, supongamos que es lo contrario, que nos soliciten que calculemos la temperatura inicial. ¿Cómo debemos hacer? Nuevamente, longitud inicial. Longitud inicial está multiplicando con el coeficiente de dilatación, lo pasamos dividiendo. El coeficiente de dilatación está multiplicando con la variación de temperatura, nuevamente pasa a dividir y a multiplicar con la longitud inicial. Bien, nos quedaría así. Y ahora solo resta, lo que podemos hacer es invertir los lugares, es decir, temperatura inicial pasa para este lado de la igualación y el conjunto, este conjunto, suplanta en el lugar de temperatura inicial. Nos quedaría como temperatura inicial es igual a temperatura final menos la variación de longitud sobre longitud inicial por el coeficiente de dilatación. ¿Bien, chicos? Bueno, eso sería básicamente la explicación de en este video. En un próximo video les estaré dejando lo que es la expansión superficial y la expansión volumétrica. Hasta luego.